Imagínense esto. Es el año 2020 y los mercados cayeron más de 33% en un par de semanas. El pánico total. Luego, el impulso por trillones de dólares en estímulos causan el crecimiento y la recuperación del mercado y el aceleramiento del crecimiento de la inteligencia artificial. Los mercados crecen más de 115% después de ese momento. Y el día de hoy, el Standard & Poor's 500 se encuentra alrededor de 7,000 puntos en este inicio 2026. Empresas de AI explotando. El mercado global de inteligencia artificial proyectando con un valor de entre 347 a 539 billones de dólares solamente en este año. Y cerca al rumbo de $1 trillón para el año 2030. Pero al mismo tiempo, la deuda de los hogares ha llegado a un punto récord entre 18.59 trillones de dólares a 18.9 trillones de dólares en deudas totales. Y solamente en tarjetas de crédito se deben más de 1.2 trillones de dólares, con tarjetas de crédito teniendo una tasa de interés en promedio del 19.6 al 23.79%. La inflación, que llegó hasta el 9.1% en junio del año 2022, actualmente se encuentra al 2.7%. Pero el efecto se siente con el tiempo. Lo que uno podía comprar ayer no lo podemos comprar con el mismo capital el día de hoy. El nuevo mundo que vivimos después de la pandemia premia a quienes invierten de manera sabia, no a los que apuestan como si estuvieran jugando al casino. Hoy pasamos de cómo ahorrar y cómo crear un presupuesto a cómo hacer crecer su dinero, con principios básicos de inversión, estrategias que han funcionado a largo plazo. Vamos a conversar de cómo exponerse a la inteligencia artificial con una manera tomando el riesgo en consideración, cómo reducir riesgos al invertir y así como convertirse a controlar la riqueza real. Tu subida se acelera el día de hoy. La vida está llena de elecciones, pero ¿cómo se conectan todas ellas y cómo planificamos lo que más importa? Cuando tus metas de vida se conectan con la estrategia correcta, no solo sueñas con la cima, la escalas. The Climb. Recordemos el primer episodio donde hablamos cómo el COVID-19 cambió todo. Las deudas explotaron, la inflación un tremendo peligro y al mismo tiempo los mercados, a través del crecimiento de la inteligencia artificial, tuvieron tremendo crecimiento. En el segundo episodio hablamos de cómo construir la base, cómo ahorrar, cómo crear un presupuesto, las estrategias, por ejemplo, como el 50-30-20 o el sistema de cero base de asignación, donde cada dólar tiene un gasto, una cifra asignada. Hablamos de los fondos de emergencia, cómo tener en ahorros 3 a 6 meses por un gasto imprevisto, una emergencia, un arreglo a la casa, una enfermedad. Ahí debería ser nuestra primera opción de cómo cubrir gastos inesperados. Pero ahora vamos a hablar de algo diferente. Ahora vamos a hablar del premio. Ya que tengo mi fondo de emergencia, ya que tengo mis reservas, ya que tengo un presupuesto, ¿cómo vamos a poder crecer ese patrimonio? ¿Cuáles son las herramientas, las estrategias que se pueden utilizar? Bueno, una vez solidando todo lo básico, teniendo ese colchón en el hogar y deudas reduciéndose, acuérdense que el exceso de deudas se convierte en un gran problema. ¿Por qué? Bueno, porque se come el poder adquisitivo del dinero, no nos permite vivir de una manera cómoda, pero tampoco no podemos tener el dinero sentado haciendo nada. La inflación, que actualmente se encuentra al 2.7%, come el poder adquisitivo de nuestro capital. Y el tener dinero sentado haciendo nada es igual que asegurando pérdidas con su capital. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Con activos como acciones. ¿Qué es una acción? Es comprando un pedacito de una empresa pública. Coca-Cola, Home Depot, Walmart, Target, Disney. Sí, así es. Usted literalmente está comprando un pedacito de una compañía pública que consumimos al diario. Históricamente, los mercados financieros a largo plazo tienen tremendo retorno. Tomen en consideración, por ejemplo, el concepto del interés compuesto. Suena como magia.
Si usted ahorra $500 al mes a un 7-10% compuesto anualmente, pues imagínese usted cuánto va a tener en crecimiento con el tiempo. Pero acuérdense que la volatilidad sigue siendo persistente, es parte de las condiciones que navegamos al diario. Las condiciones geopolíticas, los cambios que causa la inteligencia artificial, cuántos empleos no están desapareciendo el día de hoy. Es parte del proceso de navegando un clima, una economía, un mercado financiero. Es parte del proceso de cómo impacta su presupuesto mensual. Pero siempre hay ganadores y perdedores en todo. Acuérdense que cada ciclo o cada evento tiene dos caras de la moneda. ¿Quiénes son los ganadores en el ciclo económico, los mercados financieros? El que invierte de manera consistente, que tiene paciencia, disciplina, el que no se desespera. ¿Quiénes son los perdedores? Los que siguen el mercado, los que están escuchando la noticia del día y se mueven por las emociones. Oh, yo escuché que mañana va a caer, o mi amigo perdió dinero y quiero sacar todo mi dinero, o simplemente ya me siento en caos porque no puedo dormir por lo que escucho en las noticias. El que se mueve por las emociones, muy fácil de moverse de los principios que realmente han demostrado funcionar a largo plazo. Empiece simple. El invertir es comprar activos que crecen o pagan ingresos. Por ejemplo, acciones. Es propiedad de una empresa pública. Los bonos, ¿qué son bonos? Bonos son préstamos que se le pueden hacer al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos de las ciudades, a corporaciones públicas. ¿Y qué pasa cuando prestamos dinero? Colectamos los intereses que pagan esos préstamos, llamados bonos. También pueden usar estrategias como fondos cotizados, ETFs. ¿Qué son los ETFs? Simplemente es una canasta de cómo se empaquetan estos tipos de activos. Puede ser una combinación de acciones, de bonos o de ciertos sectores de la economía. Pueden ser fondos activos o pasivos, pero empaquetados en un fondo llamado ETF. Y acuérdense que el invertir se tiene que considerar riesgo y recompensa, riesgo-beneficio. Acciones tienen mayor potencial de crecimiento. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 ha tenido un retorno promedio de un 10.5%, pero a largo plazo. Acuérdense que hay momentos donde el mercado tiene contracciones. Es más, si usted analiza las contracciones que hemos vivido solamente desde la pandemia, hemos vivido varias. 2020, el mercado cayó más de 32%. El año 2022, el mercado cayó promedio de 23 a 25%. Y es más, si ustedes se acuerdan, el año pasado, aunque el mercado terminó positivo más de 20%, en febrero 14 a mediados de marzo del año pasado, el mercado tuvo más de 20% de contracción. ¿Qué quiere decir eso? Que la volatilidad es parte del proceso de invertir. Sin embargo, si usted analiza los últimos 100 años del mercado financiero, más del 70% del tiempo el mercado está en crecimiento y en expansión. Ahora, por otro lado, tenemos alternativos, ¿como qué? Como los bonos. Los bonos se consideran en general más seguros. ¿Por qué? Porque estamos prestando dinero. Acuérdense que al prestar dinero, se supone que hay respaldos, hay bienes que pueden rendir. Si le estamos prestando dinero al gobierno federal, al gobierno estatal, condados, tienen la manera de cobrar impuestos, tienen activos que pueden respaldar esos bonos. Pero no quiere decir que no hay riesgo. De repente hay momentos donde el mercado de bonos también se puede mover. Pero en teoría o en general, los bonos se consideran más defensivos, más conservadores que las acciones. Y también acuérdense de algo muy importante, es que nunca invierta dinero que usted necesita o que va a necesitar pronto. Use su fondo de emergencia. Por eso hablamos de la esencia de tener un fondo de reserva. Porque si usted tiene una necesidad económica, deberíamos usar los ahorros primero. Y si no hay ahorros, o si ya se usaron los ahorros, el fondo de emergencia. Y como última opción, las inversiones. ¿Por qué? Porque lo que usted quiere evitar es encontrarse en una situación donde tiene un gasto fuerte y el mercado está en contracción, 10, 15, 20, 30% más, y tenga que vender en pérdidas para cubrir ese gasto. Por eso, no se le olvide tener primero un fondo de emergencia. De ahí hablamos del concepto de interés compuesto. Le voy a dar un ejemplo real. Imagínese usted que está ahorrando $200 al mes a una tasa de interés compuesta del 8% anual por los próximos 30 años. Los siguientes 30 años, esos $200 mensuales
tienen el potencial de crecer a más de $500,000. ¿Así lo escuchó usted? ¿Por qué? Porque estamos haciendo intereses sobre intereses. Esa es la belleza del interés compuesto. Empiece pequeño, manténgase constante. La consistencia es la clave de entrar y es más, no solamente en las inversiones, en todo lo que hacemos en la vida. El levantarse diario y seguir con las mismas actividades, ser constante, es lo que realmente marca diferencia. ¿Qué tipo de cuentas puede usar? Bueno, cuentas como brokerage accounts. Usted lo puede abrir con su plataforma que le guste. Acuérdense que ahí son taxables esas cuentas, pero también son flexibles. Usted puede contribuir, puede retirar, puede pausar la cuenta. Hay esa flexibilidad. No es una cuenta de plazo de tiempo. Usted tiene el control y puede hacer movimientos, siempre y cuando compre activos que son líquidos, ¿ok? ¿Qué más? El 401k. Bueno, si su empleador hace lo que se llama matching, acuérdese que es dinero gratis. ¿Qué quiere decir eso? Si su empleador le dice, si tú pones 3% anual de tu ingreso a tu 401k, yo pongo otro 3%, tómelo, es dinero gratis, es un retorno inmediato del 50 a 100%, dependiendo de la cantidad que pone su empleador. Tome ventaja de eso. De ahí, después del 401k, tome en consideración si usted tiene la habilidad de construir un IRA, ya sea un IRA tradicional, donde usted está tomando deducciones contra sus ingresos. Le voy a dar un ejemplo. Si usted genera $100,000 al año de ingresos y contribuyó $10,000 en su IRA o su 401k, su plan de retiro, su ingreso taxable se reduce de $100,000 a $90,000. Les quiero aclarar, es una deducción inmediata, pero es deferida de impuesto. Quiere decir que el día de mañana, cuando usted retire el dinero, el IRS va a decir, págame los intereses, los impuestos que me debe. La otra alternativa es tener un Roth IRA. ¿Qué es un Roth? Bueno, en un Roth no se toma la deducción. Si usted generó $100,000 y contribuyó $10,000, paga impuestos sobre los mismos 100, pero ahí le va la gran diferencia. Esos $10,000, mientras usted cumpla los requisitos del Roth, todo ese crecimiento que podía tener en el futuro, cero impuesto. Así es, esa es la ventaja de un Roth IRA. La pregunta es, ¿cuál es mejor? Y la respuesta es depende. ¿Depende en qué? ¿Cuándo pienso que voy a pagar más impuestos? El día de hoy, cuando estoy trabajando, teniendo ingresos laborales, que de hecho es la manera que la mayoría de las personas generan ingresos, o mañana cuando me retire. Dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer más dinero cuando me jubile? Porque hay personas que tienen, por ejemplo, negocios que están creciendo, posiblemente tienen una sucursal el día de hoy, mañana tienen 2, después 3, 5, 10. Quiere decir que en el futuro podrían tener más ingresos. O personas que ya ganan muy poco. Si ya ganan muy poco y piensan, pues, ¿cuál es la expectativa que mañana voy a pagar menos impuestos? O si ya pago demasiado impuestos, igual, ¿cuál es la probabilidad que pueda pagar más? Pero hable con su contador, con su preparador de impuestos, su CPA, su asesor financiero, para determinar cuál opción es más apropiada para usted y su familia. No se le olvide también automatizar sus aportaciones. ¿Por qué? Porque es sencillo, es flexible. Le da la tranquilidad que cada mes usted está poniendo sistemáticamente esa cantidad a su plan de inversión, a su plan de retiro. Acuérdense que hay fondos indizados y ETFs. Ganadores con bajos costos. Fondos que por ser pasivamente manejando, los cargos de manejamiento son mínimos. Por ejemplo, hay fondos que siguen el Standard & Poor's 500, el S&P 500, fondos como VOO o SPY, donde los cargos van a ser muy mínimos porque no hay realmente manejamiento, simplemente se están agregando las mismas compañías que están dentro de ese índice. Pero también hay fondos que son manejados de manera activa, donde hay un manejador del fondo o manejadores que colectivamente están decidiendo cómo manejar ese capital. Y les quiero dar una información muy importante. Cuando usted tiene un fondo activo, hay cierta discreción del manejador, pero tiene parámetros, porque cada fondo tiene que tener definido cuáles son sus estilos, sus objetivos, en qué están invirtiendo. Si usted lee lo que se llama como el prospectus, ahí le va a dar una explicación, y de hecho muchos fondos lo tienen en inglés y en español para que usted pueda realmente entender cuál es el estilo de este fondo manejado de manera activa. Es muy importante que cuando ustedes compren un fondo cotizado, que sepan cómo se está manejando su dinero. Eso es muy diferente a su cuenta de brokerage. Estoy hablando de los fondos ETFs o fondos mutuos que usted podría comprar en su fondo de inversión. Ahora, hay datos que demuestran que a largo plazo los fondos pasivos, interesante, ¿no?, han superado los retornos de fondos activos. ¿Por qué? Porque son costosos el manejamiento, hay
comisiones que se están cobrando. Hay una famosa apuesta que hizo Warren Buffett contra un manejador de capital, donde apostaron cuál de las dos estrategias iba a tener mejor retorno a largo plazo, y quiero decirles que ganó Warren Buffett. ¿Okay? No es siempre el caso, especialmente a corto plazo. Los fondos manejados de manera activa al corto plazo han demostrado buen resultado, pero por eso usted tiene que definir qué es lo que prefiere. Si usted es una persona que quiere ser táctica, que quiere tener un manejador, se podría considerar. De ahí, ¿qué más hay que tomar en cuenta? La diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Mezcla tu canasta entre acciones, activos, bonos. ¿Basado en qué? Su edad, si es más joven, más viejo. La tendencia es, entre más jóvenes somos, más acciones tenemos, entre más viejos, más bonos tenemos, pero no es una regla permanente, es solamente una guía. Si yo puedo ser persona de la tercera edad y estoy invirtiendo para dejárselo al legado de los hijos, los nietos, dinero que realmente no lo necesito y quizás tenga una alta tolerancia de riesgo. Por el otro lado, puede haber una joven o un joven que necesitan el dinero a corto plazo. No sería apropiado tomar mucho riesgo con ese dinero porque puede traer mucha volatilidad, a menos que yo esté dispuesto a tomar ese nivel de riesgo. También se puede exponer a mercados internacionales. O sea, no todo el dinero tiene que estar invertido en Estados Unidos. Hay fondos globales o internacionales donde usted puede invertir en otros mercados financieros que no solamente son los de Estados Unidos. Y reduzca su riesgo sin perder el crecimiento. Puede usar estrategias como el promedio de costo de dólares, en inglés se llama dollar cost averaging. ¿Qué quiere decir eso? Invertir una cantidad fija, un monto fijo cada mes. Un ejemplo, $300. No importa si el mercado está a la alza o la baja. En esa estrategia de dollar cost averaging, usted está invirtiendo los mismos $300 mes tras mes tras mes. ¿Por qué funciona esta estrategia o por qué ha dado eficiencia? Porque a largo plazo, si una acción se vendía a 10 y luego a 15 y luego a 7, a 5, lo que usted termina pagando es el precio promedio de las acciones. Eso es una manera de diversificar su riesgo y manejar la volatilidad. Mantenga una actitud de invertir a largo plazo. Los mercados caen. Acuérdense lo que les mencioné el año 2020 y el año 2022. Los mercados pueden tener contracciones en cualquier momento. El mercado no siempre se maneja de una manera racional. Hay momentos que se mueve con actitudes, principios irracionales, pero la historia nos demuestra que históricamente a largo plazo, si usted mantiene su dinero por más de 10 años en el mercado financiero, hay tendencia de haber crecimiento y ganancias. No siempre, pero son las tendencias. Evite las trampas. Por ejemplo, el famoso day trading. La mayoría de las personas pierden cuando hacen day trading. Tome en consideración cuáles son las comisiones que usted está pagando. ¿Son altas? ¿Son bajas? No venda el pánico. El pánico y moverse con la emoción es de lo peor que podemos hacer. Acuérdese, cuando uno toma decisiones con su emoción, normalmente no tomamos buenas decisiones. Es tomar pausa, entender qué es lo que está pasando, si realmente hay que tomar una postura diferente porque la economía o el mercado financiero ha cambiado de manera indefinitiva, o simplemente es algo temporal que después tiene tendencia de tener recuperación y crecimiento. El COVID-19 impulsó el crecimiento de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el trabajo ahora remoto en casa, la explosión de sistemas de datos, la remodelación de nuevas vacunas. Hoy día, el mercado de la inteligencia artificial construye entre 347 a 540 billones de dólares este año 2026. Y se especula que el sector de inteligencia artificial va a crecer hasta $1 trillón de aquí al año 2030. Compañías como Nvidia, Microsoft y otros son los que se han beneficiado en los últimos años de este sector, este crecimiento, este boom, pero no son las únicas. ¿Cómo participamos? Bueno, cómprese acciones. No necesariamente tienen que ser acciones individuales de esas compañías. Acuérdese del nuevo el riesgo concentrado. ¿Qué es riesgo concentrado? Si yo solamente compro acciones de una empresa, el 100% del desarrollo de mi dinero depende en cómo le va a esa compañía. Si le va bien, tremendo crecimiento en mi inversión. Pero si hay una contracción o una quiebra, me arriesgo a que pueda quebrar ese huevo y perder todo mi capital. Por eso existen fondos diversificados, fondos como ETFs, que
no ponen todo su dinero en una empresa. Puede ser en el sector de tecnología, pero diferentes tipos de compañías tecnológicas. ¿Fondos como qué? Como el famoso QQQ que sigue el Nasdaq. O hay fondos temáticos. Y entre fondos temáticos hay unos que siguen el sector de inteligencia artificial o diferentes subsectores del sector de tecnología. Así usted puede capturar algo de tecnología o todo, dependiendo de qué tanto usted quiere concentrarse en ese sector, sin tener que poner todos los huevos en solamente una empresa. ¿Cuáles han sido los ganadores que han invertido en estos sectores? Bueno, primero los inversionistas que entran temprano, ¿no? Los que compraron Nvidia al inicio del crecimiento. Imagínese usted el que compró Nvidia en el año 2020. Y que es consistente, persistente, que no solamente está siguiendo la noticia del día, el que está analizando hacia dónde se dirige la economía, cuáles son los cambios y mantenerse participando en eso. No irse por la ignorancia, no irse por la noticia del día. Paciencia, disciplina y consistencia. ¿Cuáles son los riesgos que adquirimos navegando el mercado? Bueno, primero es el tiempo, ¿no? El invertir a corto plazo puede traer mucha incertidumbre. Acuérdense que los mercados son eficientes con el tiempo. La inflación come el poder adquisitivo y cuando hay inflación y los gobiernos toman medidas para combatir la inflación, eso puede traer una contracción del consumo temporalmente y al mismo tiempo, como hay menos consumo, hay contracción de precios de los activos. ¿Cuál es la comisión que usted está pagando? ¿Cuánto le está costando el manejamiento de su fondo de inversión? Y la diversificación, no poner todo su capital en un solo fondo, en un solo sector. ¿Okay? No tratar de adivinarle al mercado en el tiempo, porque nunca sabemos cuándo van a pasar las cosas. Mantenga siempre un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de sus gastos en un fondo disponible. No se le olvide poner prioridad su jubilación. Si su empleador le está dando dinero porque usted está contribuyendo, tome ventaja de eso. Es dinero gratis, como mencioné, 50 a 100%. Lo elija si va a ser una contribución a un IRA tradicional, un Roth IRA, dependiendo en sus posibilidades de impuestos. Pague sus tarjetas de crédito, como mencionamos. Si usted está pagando 20, 40% de tasa de interés, al pagar esa deuda se convierte en un retorno inmediato de esa cantidad que se está ahorrando. ¿Cuáles han sido los errores comunes al invertir? Vender en pánico, sobreconcentrarse, no tener bien planificado su estrategia de inversión. Y no tener un plan de cuándo usted va a entrar y salir de los mercados financieros. Así es, también tenemos que planificar cuándo vamos a salir del mercado. Si ya tuve tremenda ganancia, hay que saber tomar ganancias. No todo el tiempo hay que estar en los activos. Si ya tengo una ganancia de 40, 50, 60, 80%, bueno, quizás sea un tiempo de cortar un poquito de ese activo y diversificarlo en otros sectores. Siempre algo que se debería tomar en consideración y conversarlo con su manejador de capital. El nuevo mundo trajo niveles de deudas históricas. La inflación está el día de hoy de 2.7%. Se ha normalizado, entre comillas, pero no hemos regresado a los precios y nunca regresaremos a los precios prepandémicos. Al mismo tiempo, la pandemia nos trajo esta explosión de la inteligencia artificial. Pero el invertir convierte la volatilidad en oportunidad. ¿Por qué? Porque los que entienden los intereses los cobran y el que no los pagan. Si entendemos que la inflación trae crecimiento de activos, subámonos a comprar esos activos y beneficiémonos del crecimiento de esos activos. Siempre tenga la base de tener fondo de emergencia en caso de necesidad. Acuérdese de crear un presupuesto y tener sus finanzas en orden. No se le olvide ahorrar para su jubilación y tomar ventaja de la tecnología. Use la automatización. Ponga 50, 200, 300, cualquiera que sea su posibilidad en un fondo de ahorro, un fondo de retiro, un fondo de emergencia, un fondo de crecimiento para que su dinero trabaje por usted. Y revise sus portafolios constantemente. Acuérdese, la diversificación es clave para tener eficiencias y no poner todo su dinero en una estrategia. Y manténgase informado, hable con diferentes tipos de expertos, lea artículos, siga páginas como Vanguard, como Yahoo Finance, Google Finance, Bloomberg, tantas entidades que dan información, incluyendo nuestro programa, para que ustedes estén informados de cómo navegar los mercados financieros. Los dejo con esto. Ahora estamos hablando algo un poquito más profundo, de no solamente qué es lo que ha pasado en la economía, cómo es que llegamos a este punto, sino cómo crear un presupuesto,
cómo tener control de lo que estamos gastando, lo que está saliendo, cuáles son los bienes que tenemos, definen metas, tener ese famoso fondo de emergencia, pero cómo construir, cómo crecer, cómo participar de la expansión y crecimiento de la economía de Estados Unidos y la economía global. ¿Cómo lo hacemos? Comprando activos que se inflan con el crecimiento, con la inflación, con los mercados, con el consumo, con la demanda. No se les olvide que esto es solamente información educativa, general, no es un asesoramiento personalizado. Para eso usted tiene que hablar con su asesor financiero, con su contador público, su abogado, su equipo que le da las estrategias, instrumentos para tomar decisiones personalizadas. Acuérdese que el invertir tiene sus riesgos, sus altibajos y cada situación es diferente. Sin embargo, confío que el tener un plan y ponerlo en acción es lo que marca la diferencia. Gracias por unirse a este programa de The Climb. Lo vemos en la próxima. La vida está llena de elecciones, pero ¿cómo se conectan todas ellas y cómo planificamos lo que más importa? Cuando tus metas de vida se conectan con la estrategia correcta, no solo sueñas con la cima, la escalas. The Climb.